mi nombre es Joana y voy a hacer el video 3 de farmacoterapia. Presentación de fármacos. Como sabemos, un fármaco es una sustancia que es capaz de interactuar con un organismo vivo para obtener un beneficio. Se utiliza para los tratamientos con el fin de obtener una curación. Existen diferentes presentaciones de los fármacos. Van a depender de su aplicación, del vehículo, de la disponibilidad y de la reacción que queremos. Primero está la cápsula, que es el medicamento está en forma de polvo y está contenido en dos valvas, son dos como tapitas, una es más grande que la otra. Después están los comprimidos, que es un sólido, que esta forma la obtienen por presión y están recubiertos o no. Después está la crema, que es semisólida y que es un tratamiento tópico. Luego está el ungüento, que igual es semisólido, que es para un tratamiento tópico. Están las pastillas, que son sólidos y también son con unos comprimidos. Está el óvulo, que es una consistencia sólida. Y están los jarabes, que su base principal es la azúcar. Por otro lado, hay un efecto que se llama el efecto placebo. Este es un tratamiento que el paciente cree que es real cuando en realidad es falso. De acuerdo con un video, hay una teoría que se cree que el cuerpo humano tiene alrededor de él un campo de energía, que al dispersarlo, al tener un equilibrio, puede crear un efecto placebo sobre el cuerpo, es decir, que se cree que se equilibran toda la energía del organismo. Este efecto placebo se utiliza principalmente para la analgesia del dolor. Esto se lleva a cabo con una pastilla de azúcar que no tiene un fin terapéutico. Tenemos que saber que entre el 20% y el 50% de la población puede presentar este efecto placebo. Esto es importante porque el efecto placebo no solo cambia la percepción del paciente, sino que tiene cambios médicos medibles en el cuerpo. Se cree que es por una interacción de la serotonina, endorfinas y la oxitocina. También existe otro efecto, que es el efecto nocebo, que es lo opuesto al efecto placebo. Es decir, que un medicamento no solo no está funcionando en nuestro cuerpo, sino que también nos está creando signos y síntomas peores a los que teníamos antes de administrarlo. Y no solo son los medicamentos. De acuerdo con un video también vi que el personal médico también da este efecto nocebo cuando nosotros explicamos cosas de más o cosas que no entiende el paciente, que pueden crear en su mente que está realmente más mal de lo que está. Ahora, para pasar a antibióticos. Un antibiótico es una sustancia que es producida por un ser vivo, que mata o impide el crecimiento de ciertos microorganismos. Para poder administrar un antibiótico es importante determinar la causa, cuál es el problema, poder quitar las bacterias, o sea, conocer las bacterias que tenemos que quitar para poder administrar el fármaco, los posibles tratamientos y, dependiendo del fármaco, qué tan eficaz va a ser para el paciente. Para esto hay 10 principios del uso de los antibióticos. Esto nos va a ayudar a tener un uso correcto sobre estos medicamentos. El principio 1 es cuando se realiza una cirugía o drenaje. Esto es complementario, es decir, ya que una vez se hizo el drenaje, pues se quitaron varias bacterias, pero aún quedan algunas en el sistema. Esto es para que puedan eliminar gradualmente esas bacterias. El principio 2 es cuando el antibiótico está indicado, es decir, cuando hay fiebre, tumefacción, pus, entre otros síntomas. Principio 3. Sería ideal mandar el antibiótico perfecto para las bacterias, pero se puede utilizar el conocimiento empírico, es decir, conocer los signos y síntomas del paciente. Con base a esto podremos dar un tratamiento más específico para el paciente. Principio 4. Creo que es uno de los más importantes porque dice que tenemos que recurrir a los medicamentos que ya están con una evidencia científica, es decir, que podemos estar seguros que va a tener un efecto deseado en el paciente y no va a tener efectos adversos en él. El principio 5 dice que utilizar el espectro que tenga mayor eficacia a patógenos
más dañinos para el organismo, pero hay que tener cuidado con estos fármacos porque pueden crear una toxicidad en el organismo. Por ejemplo, está la doxiciclina, que puede crear una hepatotoxicidad. El principio 6 va un poco relacionado con el anterior, ya que dice que tenemos que utilizar el antibiótico menos tóxico para el organismo, para no crear un efecto peor del que ya tenemos. El principio 7 dice que podemos utilizar una combinación de antibióticos. Aquí se utilizan los conceptos de sinergismo y potencialismo. Es decir, que al combinar dos medicamentos, dos antibióticos en este caso, podemos crear un efecto mayor sobre el organismo, teniendo un efecto beneficio para nuestro paciente. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque también hay ciertas interacciones entre los organismos y podemos crear una toxicidad. Principio 8. Es importante utilizar el menos tiempo posible el antibiótico para no crear resistencia. Antes se creía todo lo contrario, es decir, que entre más tiempo se utilizaba el antibiótico, había menos resistencia de este. Principio 9. Utilizar el antibiótico más satisfactorio, eficaz y el más rentable. El principio 10 habla de que solo se va a utilizar el antibiótico profiláctico cuando se confirme su eficacia, es decir, cuando haya cirugías. Esto es importante ya que cuando nosotros realicemos una cirugía, podríamos mandar el antibiótico cuando el paciente esté propenso a tener una infección. Es decir, que si no hay una infección se puede mandar por 3 o 4 días. Resistencia a antibióticos. Es la capacidad de un microorganismo, para resistir los efectos que tiene un antibiótico. Esto se da por la evolución y por la selección natural, también por la mutación. Esta resistencia de antibióticos es una de las grandes amenazas de la salud mundial. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente las personas suelen limpiar demasiado las superficies, creando una resistencia ante estos microorganismos patógenos, lo que puede provocar que en un futuro podamos adquirir más enfermedades, ya que los microorganismos patógenos ya crearon una cierta resistencia a este exceso de limpieza que tenemos actualmente. Investigando un poco más, también encontré que esta resistencia se crea porque muchas personas se automedican, es decir, que toman ciertos medicamentos que no conocen realmente para qué son, creando una resistencia mayor a estos microorganismos patógenos. Los factores de resistencia son varios. Entre ellos está que las bacterias pueden crear comunidades grandes, haciendo que se protejan unas con otras, es decir, que van a tener mayor resistencia a los antibióticos ya que son demasiadas. También está el bloqueo del transporte del antibiótico, es decir, que no va a poder llegar a su sitio activo. Otra manera es que se puede expulsar el antibiótico por un transporte activo. Para inhibir esta resistencia de antibióticos, es importante inhibir la formación de las comunidades bacterianas para que no haya protección unas con otras. No tomar medicamentos si no es necesario, como ya dije, pues hay personas que se automedican cuando esto pues no es realmente necesario. Que haya una duración y dosis exacta del tratamiento que se está administrando al paciente. Una alergia es una reacción que tiene el cuerpo ante una sustancia extraña. La mayoría de los síntomas de esta alergia ocurren en la piel, que es la urticaria, angioedemas y síntomas respiratorios o digestivos. El cuadro más grave de estas alergias es la anafilaxia, que ocurre 30 minutos después de que el medicamento fue administrado. Se presenta con picor, asma, pérdida de la conciencia y esto puede llevarnos hasta la muerte del paciente. Existen 4 tipos de hipersensibilidad que podrían explicarse las alergias. El tipo 1 están mediadas por las inmunoglobulinas E. Se trata de un antígeno soluble. Se activan los mastocitos. Esto se da por una rinitis alérgica, asma o anafilaxis sistémica. El tipo 2 es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos.
Aquí intervienen las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M, que éstas se unen al antígeno situado en la célula del tejido diana. Aquí ocurre una fagocitosis o lisis de la célula diana. Esto se presenta en una anemia hemolítica, síndrome de Codd-Pasteur. La hipersensibilidad tipo 3 está mediada por inmunocomplejos, es decir, que hay un depósito de antígeno-anticuerpo. Hay una activación del complemento, lo que provoca el reclutamiento de leucocitos. Esta hipersensibilidad se presenta en lupus eritematoso y algunas glomerulonefritis. El tipo 4 están los linfocitos activados. Primero ocurre la liberación de citocinas, inflamación y activación de los macrófagos. Luego una citotoxicidad mediada por los linfocitos T. Esto se presenta por dermatitis por contacto, esclerosis múltiple y diabetes. También existe lo que se conoce como pseudoalergia, que a diferencia de una alergia es que aquí no interviene el sistema inmune. Esto pasa de 3 a 10 veces más que una alergia verdadera. Ocurre mayormente por la disfunción de la enzima diaminooxidasa presente en la mucosa intestinal, que sintetiza la histamina. Ahora voy a hablar sobre los síndromes de Reye, Guillain-Barré y Stevens-Johnson. El síndrome de Reye es una afección poco grave, común y provoca confusión e inflamación del cerebro y también provoca un daño hepático. Entre los primeros síntomas se encuentra la diarrea, taquicardia, vómitos y una fatiga intensa. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si tenemos estos síntomas o este síndrome y si tomamos una aspirina podemos afectar gravemente, ya que afecta la función de la mitocondria. Síndrome de Guillain-Barré es una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. Esto ocurre por una infección bacteriana o infección viral aguda. Comienza de 5 a 3 semanas después de la infección y es mucho más usual en los adultos jóvenes. Síndrome de Stevens-Johnson. Es un trastorno agudo y poco frecuente que se presenta en la piel y en las membranas de las mucosas. Esta es una emergencia médica en la que ocurre una interacción a un medicamento o una infección. Este síndrome se trata como si fuera una quemadura. Es muy doloroso por el desprendimiento que hay de la piel. También se administran esteroides. Ahora voy a enseñar unos esquemas para explicar la síntesis de peptidoglicano. Bueno, la síntesis del peptidoglicano. Podemos ver aquí que está la glucosa, la molécula de la glucosa. Después a la glucosa se le añade NH que forma la glucosamina. A este NH se le agregan otras estructuras que es el acetil y forma el N-acetil-glucosamina, que es que su abreviación sería el NAG. Después está otra vez la molécula de la glucosa y se le agrega toda esta estructura que es el ácido láctico y forma el N-acetilmurámico que es el NAM. Aquí está la unidad estructural del peptidoglucano. El NAC y el NAM, que son estos que ya mencioné. En el péptido 3, que son estas bolitas, se unen 5 glicinas y forman el peptidoglicano. La bacteria pega las líneas del peptidoglicano para que tenga más resistencia por la enzima PB, que es esta. Esta enzima tiene 2 sitios activos. El uno es el transglicosilación y el 2 que es transpeptidación. En el 1 se une la unión entre NAG y NAM, que son estos dos. Y en el 2 se une la glicina y a la ALA, que son estas estructuras del NAM. Una vez que están estas 5 glicinas, agarra a la ALA, que son estas terminaciones, estas últimas dos.
y los pega la última glicina de la última hilera, que sería aquí. Cuando se administra la penicilina impide la unión de ala a ala, por lo que se vuelve mucho más débil y se rompe. Como mencioné, esto lo hace para que la bacteria tenga una mayor resistencia ante los antibióticos. Ahora voy a hablar sobre las beta-lactamasas. El anillo beta-lactámico, que es aquí su estructura, se parece a la ala, que están aquí. Se une a la enzima PBP, que es esta, y no puede unir las estructuras. Es decir, que pues engaña a la bacteria para que no tenga resistencia, no se pegue con otras bacterias, no forme hileras y pueda ser más fácil de destruir porque es más débil. Las beta-lactamasas son una forma de resistencia de la bacteria que ya mencioné. El anillo beta-lactámico, que es se le agrega otro anillo para crear las cefalosporinas. Y tienen un grupo R, que es que es una variable, ya que cambia cuando es una amoxicilina o una ampicilina, que son estos. Y por último voy a hablar de abscesos y celulitis. Un absceso es un saco de pus reducido que se presenta en tejidos, órganos u alguna otra parte del cuerpo. Cuando se infecta una parte del cuerpo, el sistema inmunológico manda glóbulos blancos para combatir la infección. Las células se combinan con las células con el tejido dañado y con los gérmenes que existen en esa área y forman algo llamado pus. Existen diferentes tipos de pus. La pus es una señal de que algo está pasando en el organismo. Está la pus amarilla y clara, que se presenta cuando hay cocos o bacterias gram positivo. Está el oscuro y maloliente, que son bacterias anaerobios, y la verde maloliente, que igual son anaerobios. Este absceso presenta dolor localizado, bordes circunscritos, son bacterias anaerobias, y para su tratamiento es necesario el drenaje de este absceso y después mandar un antibiótico. Para entender un poquito más esto voy a enseñar una pequeña gráfica y de ahí voy a explicar qué es la celulitis. Aquí hay una gráfica para poder explicar el crecimiento de las bacterias. Están los gram positivos, que son las que crecen primero, y después están las gram negativo. Como podemos ver, estas crecen después de las gram positivo. Esto es porque las gram positivo cambian el medio del organismo, de la parte donde está la infección. Es decir, que hacen el medio más ácido para que las gram negativo crezcan. Y después es importante mencionar que cuando un absceso no es controlado por el organismo, ocurre lo que es la celulitis, que es una infección de la piel causada por bacterias, afectando la capa intermedia de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de esta. Da un dolor general muy intenso, tiene bordes difusos, no tiene pus y se tienen que recetar antibióticos. Y eso sería todo por parte de este video 3 de farmacoterapia.